La grabación todavía no. Ahí está. Bien. Bueno, este es un problema tipo prueba en el cual se solicita a un técnico de construcción que presente un diagrama de flechas de un proyecto que se compone por 15 actividades. Para elaborar dicho diagrama se tabulan las restricciones con sus respectivas precedencias, estimaciones de tiempos pesimistas, esperados y muy favorables. En dicho informe el técnico debe exponer el diagrama de flechas, la ruta crítica y tener un grado de incertidumbre menor al 15% para considerar el tiempo total en el cual se desarrollará el proyecto. Entonces, de acuerdo a una tabla, la cual vamos a ver a continuación, se solicita el diagrama de flechas, ¿cierto? En el primer ítem. El segundo, la ruta crítica. Tercero, los días en que se debe desarrollar el proyecto para cumplir con el nivel de incertidumbre deseado. Y finalmente, elaborar un gráfico donde se consideren al menos 4 duraciones estimadas para tener una idea de la probabilidad acumulada respectivamente. Ya aquí alude esta pregunta a que cómo se comporta esta curva, ya por medio de estos 4 puntos que se solicitan. Entonces aquí se comparte la tabla con las actividades, la precedencia y todos sus tiempos. Bien. Bien. Analicemos entonces el diagrama de flechas. Bueno, como recordatorio, ¿cierto? Les compartí también la aproximación que se usa para la desviación estándar, la que ocupa este método. Y, bueno, si la desviación estándar la elevamos al cuadrado, obtenemos nosotros la varianza. Y el otro dato que tenemos que tener en cuenta tiene que ver con el estimador PERT, el cual se define como el tiempo estimado o la duración esperada, ¿cierto? En el cual se relacionan el tiempo pesimista, el más probable y el optimista, se suman y se dividen por 6. ¿Bien? Bien. Entonces tenemos este diagrama. Ya les voy a compartir. Aquel que tiene la presentación completa con todo su desarrollo. Ahí está. Ventana. Ahí está. Bien. Vamos a hacer entonces el diagrama de flecha en primera instancia. Bueno, primero que todo, las actividades A, B y C no tienen precedencia, por ende parten de un mismo nodo. Vamos a actividad A, actividad B y actividad C. Ahí está. Bien, tenemos eso, eso y eso. Después de la actividad A sale D y E. Actividad D y actividad E. Ahí y ahí. De B sale F. Ahí está.
y de C sale G. Bueno, en primera instancia, bueno, como siempre lo vamos desarrollando, lo primero que hay que hacer es ir respetando la precedencia en cada una de las actividades que vamos desarrollando, ¿ya? Y después, en caso de que nos toque hacer algunas modificaciones o reconfigurar, hacer coincidir algunos nodos, eso lo va dando las precedencias que se compartieron por medio de esta tabla. ¿Ya? Después de D sale H por acá. Después de D. Ya, y aquí entramos un poco a jugar, digámoslo así. Entonces, tendríamos EFG, E, F y G debiesen converger a un puro nodo. Sin embargo, también tenemos que F y G sale J. Ya, entonces, lo que debemos hacer es considerar en primera instancia F y G los cuales lleguen a un mismo nodo. Entonces, esto lo vamos a hacer acá. Vamos a borrar F y G. Ahí tenemos uno que sería F. Y aquí tenemos G. Bien. F y G dan paso a J. Así. Y por último, F y G dan paso a I. Entonces, como no se puede unir este nodo acá, porque saldría F y G, la actividad I y también la actividad J. Ya para hacer esa diferencia, vamos a tener que recurrir a una actividad ficticia y desde este nodo va a salir entonces la actividad I. Así. Ya, bueno. Esta actividad ficticia estamos obligados a usarla porque si no, la precedencia cambiaría. ¿Ya? Y aquí también tendríamos que agregar E. EFG saldría J y saldría I. Si es que el nodo final de la actividad E terminase acá. Ya, pero como no sucede eso, tuvimos que hacer esa diferencia. Bien, ¿qué más? De H e I salen K y L. O sea, de aquí y de aquí. Bueno, por ende, generalmente hago un nodo como intermedio. Y aquí tiene que llegar H. H. Y también debe llegar I. Ahí está. De H, I sale K y L.
tendríamos K, tendríamos L. Nos faltaría, bueno, de J sale M, J por acá, sale M, así. De K sale N, de K por acá, sale N, y finalmente de L y M sale O. No, L y M. Ya, entonces, bueno, en este caso, para no seguir redibujando, vamos a borrar esto. Vamos a hacerlo coincidir con el nodo final de L, así, y acá sería M. Ya, de L y de M salía la actividad O. Ahí está. Bien. Dado que esta situación no puede ocurrir y no pueden quedar nodos en el aire, se hace coincidir el final de la actividad N con el final de la actividad O. Así que de aquí termina con la actividad N. Ahí está. Bien, ahí tendríamos completo entonces el diagrama de flechas. Lo único que nos faltaría llevar a cabo sería la enumeración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ya? Serían 12 nodos. ¿Ya? Y esos 12 nodos deben cumplir que I, que sería el nodo inicial, debe ser menor que el nodo final J. Ya, si no está bien hecho, hay que modificarlo y, bueno, enumerarlo nuevamente para que quede de forma correcta. Ya, bueno, va de 3 a 5, de 4 a 5, de 2 a 6, de 2 a 7, de 7 a 8, 6 a 8, ¿está bien? Sí. Bueno, se cumple así en un vistazo rápido que le di en todos los nodos. Bien. La parte más compleja, que me imagino que a la cual se vieron enfrentados, sería este sector de acá, en donde hay que incluir una actividad ficticia para separar las actividades que dan paso a J, que serían F y G, con la actividad E, que da paso solamente a I, pero incluyendo también F y G. E, F y G darían paso a I. En cambio, en este sector, en torno al nodo 5, F y G darían paso a J. ¿Ya? Creo que es como lo más difícil de ver. Bien. Y bueno, otra situación de la cual deben estar atentos es de no dejar nodos en el aire, como pasó con la actividad N. Ya, la actividad N no, bueno, cualquier actividad no puede quedar en el aire, y si está en el aire se hace coincidir con el nodo final. Ya, recuerden que
comienza con un nodo y termina con un nodo el diagrama de flecha. Bien. Ahora nos resta analizar los tiempos en base al estimador, ¿cierto? Que relaciona todos estos tiempos. Y también se puede determinar la varianza de cada una de las actividades. Eso se los voy a compartir por Excel, dado que aquí tengo solo el resultado. Veamos. Tendría dejar de compartir esa presentación y compartir mi pantalla. A ver, esto. Claro, ahí está. Bien, creo que ahí sí lo pueden ver. A ver si es que esto indica bien. Sí. Ya. Era otra presentación que tenía. Ahí está, ya. Bien, bueno, ¿de dónde salen todos estos valores concernientes a las actividades? Veamos un cachito, a ver. Un vistazo rápido de lo que hicimos nosotros a este diagrama, comparándolo con este de acá. A ver, tendríamos ABC, de A sale DIE, después está HI, FG, la actividad ficticia, que nos permite sacar I, L, NO, después JM. Claro, ya, está bien. Bueno, ahora, como dice acá, vamos a determinar el T sub E. Ya, este tiempo es más fácil determinarlo por medio de una fórmula o el relacionar las celdas en Excel. Ya, por eso les voy a compartir todo acá, ya, en el cual se presentan todas las actividades desde la A hasta la O, sus precedencias y eventualmente los tiempos relacionados con cada una de las actividades, ya sea crítica o no crítica. Ya, entonces, el valor más importante en primera instancia tiene que ver con este estimador que relaciona todos los tiempos y que, bueno, por fórmula tendríamos todos estos valores. Eso en la prueba lo vamos a tener que hacer a mano, ¿cierto? Es que la idea es que ojalá, si tienen la posibilidad, pudiesen llevar un computador. Ya no. Y así hacerlo por medio de Excel, en base a una fórmula ya como predeterminada. Ah, ya. Pero si ¿Ya? no, a mano no. Y si no, van a tener que con calculadora ahí practicar. Profe, una consulta. Sí, dígame. Usted no podría también, o sea, buscar una sala que tenga computadores. Así se nos hace un poco más fácil también, como lo de computación. Buen punto. Que tenga Excel y así la prueba sería un poquito más fácil. Sería bueno. Sí, profe, No. porque igual los que nos regresamos en metro, a mí por lo menos me da nervios tener la lacto encima. Y no, y los que no tengan tampoco una También. laptop, al menos.
Buen punto. Voy a preguntar, a ver qué sucede. ¿Ya? Chuta, no les prometo mucho, pero eventualmente se podría hacer. Si es que no están reservadas, bueno, para el martes 21 quizás lo podemos pedir y nos la puedan pasar sin problema. ¿Ya? Lo voy a consultar. Ahí les aviso qué onda. Si nos va bien o no. ¿Ya? Bueno, tampoco son tantos cálculos de por medio. Es solamente más cómodo. Dado que si se Más fijan. rápido. Sí, más rápido, mucho más rápido. Si se fijan, lo que sí o sí necesitan tiene que ver con las actividades críticas. ¿Ya? Así que, si bien es cierto, se ven muchos cálculos, de repente no son tantos porque solamente algunas actividades hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Bien. Veamos el T sub E. Bueno, actividad A, B y C tendríamos 233, 617, 3,33, eso está bien. A, 233, 617 y 333. Está bien. D y E, lo mismo. 417, 417. F, 7,17. G, vale 3. H vale 5. Bien. I vale 8. J, 5,33. Bien. K, 7. L y M, lo mismo, 4,33. 4,33. Y finalmente N y O, 7 y 5,33. 7 y 5, claro. Bien. Ya, con todos estos datos entonces, nosotros debemos definir una ruta que eventualmente sea la más larga, a la cual llamamos nosotros ruta crítica o camino crítico. Si se fijan y observamos aquellas actividades que tienen más duración, ya podríamos a priori definir alguna ruta que nos acomode. Algo así. Ahí tendríamos una. Otra podría ser esta, 5, 4, ya serían 9 y eso lo supera. 8, 4 y 5 serían 9 y acá tenemos 14. Ya. Creo que ahí estamos. Ya. Bueno, hay que fijarse eventualmente en aquellas actividades que tengan mayor duración. Eso nos va a servir para determinar la ruta crítica. Bien, entonces la ruta crítica estaría compuesta por las actividades B, F, la actividad ficticia que nos va a servir para hacer como una especie de link con la actividad I, K y finalmente la actividad N. Si fijan, yo lo que hago es destacarlas en amarillo para poder determinar qué valores yo debo sumar con el fin de calcular la varianza total en el último nodo. ¿Ya? La varianza total en el último nodo sería eventualmente en el nodo 12. Entonces, necesitaríamos la varianza de B, de F, la actividad ficticia no va a tener, de la actividad I, K y la actividad N. O sea, de las 15 actividades, al final necesitamos de 5 actividades la varianza.
¿Ya? Entonces, aquí uno puede configurarle, calcularlas todas, ¿ya? Pero también para poder determinar solo en caso de que no tengamos computador, ¿cierto? Y tengamos que hacerlo con calculadora. En el peor de los casos, tendríamos que determinar la varianza, en este caso, de 5 actividades. ¿Ya? Y estas 5 actividades, la varianza va a sumar 13,48, tal cual aparece acá. Y la varianza se relaciona con la desviación estándar por medio de la raíz. ¿Ya? Entonces, al calcular la raíz cuadrada eventualmente de esta varianza, obtenemos el sigma en el último nodo. ¿Ya? Como profe, no entendí eso. Ya, a ver, veamos al tiro. Veamos al tiro. Esta es la ruta crítica, ¿cierto? B, F, I, K y N. ¿Ya? Por medio de esta ruta crítica, yo determino en primera instancia bueno, el tiempo estimado, que sería la suma de todos los T sub E que corresponden a cada una de las actividades críticas. Ya en este caso, cada T sub E suma 35,33, la sumatoria de todos, y el tiempo total de ejecución de este proyecto está estimado en 36 días. Ya, eso por un lado. Por otro lado, tendríamos nosotros que las varianzas de todas estas actividades críticas, al sumarlas, suman 13,48. Pero, para poder rescatar yo un valor de Z, ya, que, no sé, parece que no lo coloqué acá. Acá, ya. Para rescatar algún valor de Z, yo necesito la desviación estándar en el último nodo. ¿Ya? Entonces, para eso, como yo sé que la varianza es igual a la desviación estándar al cuadrado, uno rescata la raíz y vamos a obtener que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza que yo estoy calculando. ¿Para qué? Para darle este valor y determinar después un valor de Z. ¿Ya? Entonces, calculamos la raíz de esta sumatoria de todas las varianzas correspondientes a la ruta crítica y nos arroja en este caso 3,67. ¿Ya? Ya. Bueno. Bien. Ya. Por una parte, los dos valores más importantes que tenemos acá serían T, que sería la sumatoria, por decirlo de alguna forma, de todos los T sub E correspondientes a la ruta crítica. Y el otro valor importante tiene que ver con la varianza, que sería también la sumatoria de todas las varianzas correspondientes a la ruta crítica. Con este dato de la varianza, yo puedo determinar la desviación estándar y con ese dato de la desviación estándar puedo determinar después Z. ¿Ya? Y este Z relaciona la duración deseada, que este D es un valor que yo le asigno, menos el tiempo estimado del proyecto que calculé, este de acá, y dividido por la desviación estándar en el último nodo. Ya en este caso, que sería para nosotros el nodo 12. ¿Ya? Bien. Bueno, aquí en amarillo están destacados cada uno de esos valores, en este caso el tiempo estimado, que pasaría a ser el valor de t, ¿cierto?
la varianza de cada una de las actividades que me va a arrojar finalmente, al calcularle yo la raíz, la desviación estándar, ya en el último nodo. Bueno, todos estos procedimientos, ¿para qué son? Para determinar distintos valores de Z. Ya, eventualmente en el ejercicio, ¿cierto? Se piden solamente 4. Ya, 4 duraciones estimadas para tener una idea de cómo se comporta el gráfico. Entonces, vamos a echar un vistazo a esta planilla y vamos a determinar el valor de Z. ¿Ya? Bien. Bueno, a modo de resumen, aquí lo tengo un poco más estructurado, ¿ya? En donde en esta tabla resumo que todas las actividades tienen un tiempo estimado y también una varianza. Aquellas que están destacadas en amarillo son las cuales se suman para determinar el tiempo T, que será el tiempo en que se va a desarrollar el proyecto en base al estimador, que si tú sumas cada uno de estas duraciones va a arrojar 35,3, lo cual aproximadamente será 36. ¿Ya? Bien. En segunda instancia, para el cálculo de Z, necesitamos conocer el sigma en el último nodo. Por ende, al considerar la sumatoria de todas las varianzas que están en la ruta crítica, resulta 13,48. Y como sabemos que la varianza se relaciona con la desviación estándar por medio de una relación que ya vimos, ¿cierto? Aplicamos la raíz cuadrada a la varianza y obtenemos la desviación estándar. ¿Ya? Y con este dato ya estaríamos en condiciones de determinar distintos valores para Z. ¿Ya? Bien, tenemos entonces, vamos a borrar, bien, tenemos entonces el valor de T, tenemos el valor de sigma y nos faltaría solamente el valor de D. Y este valor uno lo va asignando. El valor más fácil que tú puedes asignar a D es igualarlo a T, que en este caso serían 36 días. Si se igualan, significa que arriba va a ser 0, independiente del valor que me salga en la desviación estándar, y Z va a ser igual a 0. Si Z vale 0, va a implicar que la probabilidad va a ser igual a 0,5. Como sabemos esto por la tabla, ¿ya? Si Z vale 0, la probabilidad será 0,5. ¿Ya? Entonces voy a tener un 50% de posibilidades de que la duración deseada sea igual al tiempo estimado, ¿cierto?, de la ruta crítica, que en este caso eran 36 días. ¿Cómo se lee? Se lee así, que tenemos un 50% de posibilidades de que el proyecto se cumpla en 36 días o incluso en menos tiempo. ¿Ya? Eso es por una parte. Bien, veamos el Excel. Acá. Ya, si se fijan, tenemos las duraciones deseadas, que son valores que yo impongo,
y los Z que van a estar definidos por, si se fijan acá, la celda en verde, que sería D menos la celda en verde, que sería T, D menos T, dividido por sigma, que sería la desviación estándar de 3,67. Tengo un valor eventualmente de Z, todos estos son valores de Z, y para cada valor de Z debo ir a la tabla para saber cuál es la probabilidad acumulada para ese valor, ya en base a la distribución normal que tenemos tabular. Entonces se piden 4 valores, los cuales van a ser estos que destaqué en naranjo. Primero vamos a calcular para 36 días, lo cual va a arrojar que Z va a ser igual a 0, y vamos a tener un 50% de posibilidades de que esto efectivamente ocurra. Profe, y eso creo que usted se lo daba porque como el 40 es la mitad, ahí empezó a dar los días. Aquí, bueno, uno asigna los días que uno estime conveniente, no hay una regla general, pero sí, cuando tú calculas el tiempo del proyecto, puedes determinar de forma inmediata la duración deseada para el 50% de posibilidades de que esto ocurra, ya al igualar estos 50%. dos valores. Y de ahí ¿Cómo? se puede ir tirando como... Sí, porque cuando calculamos los 36, calculamos que era el 50%. 36 es como el base porque es justo la mitad, Claro. y la idea es tener algún valor anterior y después tener valores que me permitan a mí determinar, por ejemplo, en los 40 días, mi nivel de incertidumbre va a ser menor al 15%. Ya en este caso sería como 14, ¿cierto? Entonces, con esta duración deseada, yo cumplo con el enunciado que me están solicitando. ¿Ya? Entonces, vamos para D igual a 38. ¿Ya? Si lo hago acá, Z va a ser igual a 38, que sería el valor que le di a D, menos 36, que sería el valor del proyecto calculado, dividido por 3,67. 3,67. Ahí está. Entonces sería 2 dividido por 3,67 y ese valor sería 0,54. 0,54. Ya, bueno, esto se aproxima a 0,5. Y con este valor yo entro a la tabla. 0,5. Aquí está la tabla. Y uno se va a la tabla, ubica 0,5. Y en este caso obtengo 0,6915. Lo cual representa un 69%. Tal cual anotamos nosotros acá. ¿Ya? Bien. Ahora, si yo estimo, estos valores son al azar, ya yo hice un barrido porque tengo esta herramienta para poder hacerlo, pero si me hubiese enfrentado, por ejemplo, a la prueba, tiraría un poco el tejo pasado, ¿cierto? No sé, y podrías calcular para 6 días adelante, para 5 días, para que te dé un estimativo de
los días que serían suficientes para cumplir con el requerimiento. ¿Ya? Entonces, si fuesen 40, hago lo mismo acá. Ya no serían 38, sino que serían 40. Menos 36 serían 4. 4 dividido por 3,67, 1,09. Ya, lo que aproximadamente sería 1,1. Ya, y con este valor entro a la tabla 1,1 acá y obtengo 0,8643, lo cual representará un 86% de posibilidades de que esto ocurra. ¿Ya? Y con ese valor ya estoy cumpliendo con el nivel de incertidumbre que me están solicitando, ¿ya? Que inicialmente era menor a un 15%. Y bueno, dado que tenemos esta herramienta, ¿cierto? Eventualmente podemos hacer un barrido mucho más completo. En este caso, tomamos desde una duración deseada de 31 días hasta los 45 días. Para cada día obtenemos distintos valores de Z, ya que incluso pueden ser valores negativos. Y irían desde el 8% hasta un 99%. Entonces, bastaría con que nosotros dijéramos que en 40 días se cumpliría un nivel de incertidumbre menor al 15%, que es lo que se está solicitando en el enunciado del proyecto. O sea, en el enunciado del ejercicio. ¿Ya? Y así uno podría obtener una gráfica en donde se estipule la probabilidad, en este caso una probabilidad porcentual, versus los días posibles. Entonces, para cada día yo tengo un porcentaje. Bien. Y generalmente, bueno, en este caso no se da, pero al 50% yo tengo un punto de inflexión. Acá. ¿Qué significa un punto de inflexión? Que cambia la concavidad de la curva. Por ejemplo, si venía una curva así, hay un punto en que la curva cambia, por ejemplo, hacia abajo. ¿Ya? Y este punto es el que se llama punto de inflexión. Bien. Bueno, con eso entonces tendríamos el ejercicio completísimo, ya incluyendo una gráfica que nos da el comportamiento de esta distribución. Bien, muchachos, veamos entonces la asistencia. Esto 20, ahí está. Bien, hoy día estamos a 30.
Bien. Gilberto Araneda. Presente, profe. Ahí estamos. Pablo Baeza. Pablo, parece que estaba así. Pablo. Ah, no. Sí, estaba, profe. ¿Sí? Sí, pero se desconectó hace poquito que tuvo una urgencia. Ah, ya. Gracias. Oliver Betancourt. Maximiliano Bustos. Francisco Bustos. Francisco. Acá. Perfecto. Bastián Chamorro. Hans Gutiérrez. Julfer Jiménez. Presente, profe. Ahí está Julfer. Camila Maulén. César Moreno. Matías Núñez. Nicolás Olave. Christopher Pérez. Ah, Nicolás, perfecto. Ahí está. Christopher Pérez. Acá, presente. Christopher. Juan Rodríguez. Presente, profesor. Juan. Julian Rojas. Presente, profe. Ahí está. Sami Soto. Presente, profesor. Sami. Sebastián Tapia. Presente, profe. Sebastián. Jean-Pierre Vázquez. Y Antonio Villarreal. Presente, profe. Ahí estamos. Ya, muchachos. Bien. El jueves vamos a ver el último ejercicio relativo a... Sí, dígame. Disculpe, el compañero Jan Vázquez está presente, pero parece como que no tiene audio. Dejó un mensajito. Jean-Pierre Vázquez. Ya, perfecto. Gracias. Bien, Julians. Y ahí sí. Ya, muchachos. El jueves voy a presentarles el último ejercicio. Tiene una complejidad similar. Así que, bueno, si no pudieron hacerlo hoy día, es esperar que el jueves lo puedan llevar a cabo. Me puse al día con las notas que debo. Así que se podrían quedar algún minuto. Williams, Oliver, si es que está. Sebastián también los corregí. ¿Ya? Así para darle su nota. ¿Ya? El resto estamos todos ok. ¿Ya? Así que nos vemos el jueves. Hay que dejar de grabar esto. Ahí está.